Arsenio, de regreso. Buenas noches nuevamente. Acá andamos. Ya semana que viene estoy en casa en Uruguay. Ya ¿Está regreso. todavía en Brasil, pastor? Todavía. Esa semana más. Hasta domingo. Predico y ahí ya de mañana estoy volviendo. ¿Cuánto tiempo ya que está en Uruguay? En Uruguay estoy 14 años. 14 años, mucho tiempo ya. Ya un buen tiempo, sí. Mi hermana vive en Natal, de Brasil. Ah, vive acá en el nordeste de Brasil. Sí, se casó con un brasilero y está ahí. Mira qué bien. Buenas noches, Silvia, bienvenida. ¿Ya fuiste a visitarla o no? No todavía. Quiero irme a visitar ahí. En Campo Grande, Es, cuando vivía ellos, sí. es muy lindo allá en Natal. Así me contó mi hermana y Sí, quiero irme a visitarle. hay que ir con tiempo, aprovechar las playas. Sí, El muchas agua, el playas agua es lindas. tibia. El agua de la playa es tibia, es muy lindo. Creo que este año quieren venir ellos también a visitar a la mamá en Concepción. Mira qué bien. Sí. Buenas noches, Fabián, buenas noches. ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estamos esperando al profe y a los demás hermanos. No me dijo nada de profe, no sé si está en Brasil o si ya está de regreso en Panamá también. No nos escuchaba, Silvia. Ahora sí, bien. Sí, sería porque no estaban hablando. No, es que estamos en silencio. Con razón. Estamos acá quietos, Sí, esperando al esperando. profesor. Bien. ¿Dónde se No me encuentra, di- pastor? Yo estoy en Goiás, ahí viene el profesor. Ah, en Última los pagos semana, de mi última Tavares. semana. La Ya última el lunes semana. viajo de regreso. Contando los días, ¿eh? Sí, Falta cansado y con poquito. mucho trabajo todavía por hacer acá hasta sábado. Sí, Pero gracias a Dios todo bien. Todo qué bien, bueno. todo bien. Profesor, buenas noches. Está en Hawái. Con la camisa de Hawái. Falta Bruno, ¿no? Falta Bruno. Hola, Ahora sí. Buenas noches, profesor. me escuchan. Excelente. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Finalmente de vuelta a mi hogar. Ah, ya estás en Panamá. Ya sí, Mire qué ya bien. lunes tempranito. Qué bueno. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Yo bien. ¿Los demás? Caloroso.
La diferencia del tiempo es impresionante. Del clima. Clima cambia, sí. Sí, el cambio. Ustedes abrigados todo. ¿Síguese en Brasil? Última semana, hasta Sí. domingo. El lunes de Ok. mañana regreso. Excelente, excelente. Sí. Ya la próxima clase estoy allá. Ok, excelente. Ok, hermano, mucho gusto reverlos. Silvia, le extrañaba ya. ¿Estás bien? Ahí estábamos luchando. Ok, excelente. Fabián también, tranquilo. Así es. Arsenio, hemos visto en todas las clases, excelente. Ok, vamos a empezar. Si el pastor Mauricio puede conducirnos en una oración, arreglamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a Dios y bendecimos tu santo nombre por un día más de vida que tú nos concede, por la oportunidad que tenemos de estar juntos una vez más, Señor, delante de ti, por los méritos de Cristo y poder seguir estudiando tu palabra, Señor, y viendo, Señor, como las verdades reveladas allí, Señor, son transformadoras, oh Dios, tanto para nuestras vidas como también para tu iglesia, Señor. Damos gracias por la vida del profesor, de su familia. Te agradecemos, Señor, por su regreso a su hogar y rogamos a Dios que tú sigas bendiciendo su vida, su ministerio, su familia, allí en Panamá y también los hijos que están en Brasil, Señor. Bendice los alumnos, sus familias. Señor, bendice a cada iglesia aquí representada, Dios, y ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria, Señor, y a honrarte con nuestras vidas. Así oramos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Ok, hermanos. No, a mí me gustaría de oírlos, tal vez en la próxima clase, no sé, o hoy si quieren, un poco sobre cómo estamos, porque es bueno percibir que estas epístolas pastorales tienen aspectos muy prácticos en la vida de la iglesia. No sé si tienen sentido o percibido de la misma manera. Y porque son temas que le afectaban el trabajo pastoral, por eso son epístolas pastorales. Y arriba de todo son realidades muy prácticas en la vida de la iglesia. Y por supuesto, hay aspectos que son importantes. Hoy vamos a ver un poco más aspectos prácticos y que ya cuesta a algunos comprender el modelo bíblico. Les invito a todos a irnos al capítulo 5 de la primera epístola de Pablo a Timoteo, que nos presentan las relaciones que se debe tener con algunos grupos en la iglesia. Déjame ver acá cómo comunica Hendrickson comentando sobre la carta. Divide este capítulo en 4 bloques y uno más cortito, el primer, son los 2 primeros versículos y le pone como instrucciones de Pablo a Timoteo acerca de grupos en la vida de la iglesia, que son los hombres maduros, los jóvenes, las mujeres maduras y jóvenes también. Y vamos a ver cómo les comunica como la importancia de que veamos a esta persona como nuestra verdadera familia de la fe. Después llega algunos temas que son interesantes y que por veces son polémicos para algunos, que es el tratamiento de los necesitados. Acá aparece como las viudas, versículos de 3 a 8. Después de 9 a 16, especifica un poco más, calificando las viudas dedicadas o piadosas. Y por fin, en versículos de 17 a 25,
a ancianos y candidatos a ancianos. Por tanto, aspectos muy prácticos. Bienvenido, Bruno. Así es. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Por tanto, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leerlo en partes. Primero vamos a leer los versículos 1 y 2. Por favor, quien pueda. Son 4 estudiantes. Cada bloque puede ser un don. Arsenio, por favor. Tú puedes leer el versículos 1 y 2. Sí, amén. Deberé hacia los demás. No reprenda al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a los jovencitas como a hermanas con toda pureza. Amén, amén. Son orientaciones muy sencillas, ¿no? Pero profundamente prácticas y muy importantes para las relaciones con hermanos en la vida de la iglesia. Acordémonos que Timoteo era un joven pastor. Y acá hay un aspecto muy curioso, ¿no? ¿Cómo debe ser la relación de un pastor más joven con los miembros de la iglesia? ¿Cómo debe ser? A veces aquel que es más joven sufre un poco un problema de reconocimiento de su autoridad por personas que no tienen una madurez bíblica sobre el oficio y la importancia, pero el revés también es verdadero. Muchas veces los jóvenes son más prepotentes, no sé cómo se dice, son muy orgullosos y están muy empoderados de su teología en la cabeza y no tienen una sensibilidad para tratar, para hablar con las personas que son miembros de la iglesia. Vivimos una época muy curiosa de personas que son verdaderos gladiadores de la teología, especialmente en las medias sociales. Personas que se utilizan de la teología como armas de guerra y son impiadosos en la manera que se colocan y rechazan a todos y no respetan. Es un ambiente muy diferente de aquel que nos presenta la palabra de Dios, que debe gobernar las relaciones en la vida de la iglesia, las relaciones sociales. Ve que el primer punto que se trata acá, que dice Pablo a Timoteo sobre la relación con los más viejos, con los ancianos. ¿Qué le dice? No reprendas, sino exhórtale, como a padre. Uh-huh. Si ves a todos, mira que dice después, ahora a los jóvenes, ¿cómo debe considerarlo? Como hermanos. Sí, a las ancianas, a las mujeres más viejas. Madres. Y a las jovencitas. Hermanas. Sí. Está muy claro, ¿no? Un trato familiar. Un trato familiar. Sí. Perdón, Bruno. No, decía que como está hablando como lo que es, ¿no? La familia de Dios, una familia. Sí, Hermano, sí. hermana, madre, padre. Sí, exacto. Vamos a pensar una persona que no sea así muy espiritual, pero tiene padre, madre, hermano y hermana. Difícilmente, por más malo que sea, se va a tratar con maldad las cuestiones de su propia familia, ¿no es verdad? Así es. Y los consideraremos raro y feo a aquellos que maltratan su propia familia, ¿no es verdad? Ahora piensas que está hablando de la iglesia de Dios. Perdón, me he acordado cuando empecé mi vida cristiana y he profesado mi fe en adolescencia y me quedé encantado con la experiencia en la vida de la iglesia. Por supuesto, no tenía mucha madurez para saber de los problemas todos. A mí solo me parecía que era amor, relaciones bonitos con todo. Y una vez mi madre me llamó y dice, Raimundo,
tú ve a las chicas de la iglesia todas como tus hermanas. Pero tienes que tener una otra mirada también, porque la vida sigue y necesitarás tener una mirada especial para las chicas también. ¿Por qué está diciendo eso así? Me quedé tan encantado con la relación familiar en la vida de la iglesia que los aspectos de la fraternidad eran muy fuertes para mí. Veía los jóvenes como mis hermanos y las hermanas en la fe como hermanas verdaderamente. Y mamá me dice, necesita después abrir los ojos porque hay otras relaciones que son saludables también y que no son solamente fraternas. No sé si me comunico claro con ustedes qué estoy a decir acá. Por supuesto, no sería una preocupación más grande en aquel tiempo. Si fuera hoy, tal vez, porque hoy está todo tan confuso que se va a preocupar demasiado. Pero verdaderamente digo eso porque a mí me parece que ha sido, por mi propia experiencia, un despertar de una realidad espiritual que verdaderamente lo disfrutan los hermanos de la fe en la iglesia. Y no es por si acaso que la Biblia pone que nosotros somos parte de la familia de Dios. Hay un aspecto fraternal verdadero, somos hermanos y hermanas en Cristo, pero acá Pablo habla de relación también de respeto para con los más viejos, que aunque sean hermanos y hermanas en Cristo, disfrutan de una posición de experiencia en la vida que demanda un respeto también por la parte de los más jóvenes. Aunque sea el pastor, mira, está hablando el pastor Timoteo y dice, vas a reprender un hermano más viejo, hágalo con respeto, con dulzura, a corregir sus faltas. Hasta la corrección debe ser hecho con amor y con paciencia, como si estuviera hablando con su padre, con su papá. Me acuerdo ahora de cómo nuestros símbolos de fe trabajan el mandamiento, quinto mandamiento de honrar al padre y madre, y que se extiende para todos que están en posición de autoridad, ¿no? Y en la vida de la iglesia, esto por supuesto también facilitaría muchas de las relaciones si aquellos que son más jóvenes tuvieran siempre en sus labios palabras de respeto para con los más viejos. ¿Ok? Entonces, el primer punto es la necesidad de enseñar a la vida de la iglesia que la relación fraternal no es solamente un lenguaje poético, bonito, de evangélicos, que se trata todo como hermano, hermana, como una poesía, así. Es verdaderamente o debe ser verdaderamente una expresión de una realidad espiritual que disfrutamos como parte de la familia de Dios. ¿Te acuerdas que Pablo cuando escribe a Efesios, a los Efesios, dice que somos de la familia de Dios? Dios así nos ha tornado. ¿Ok? Y por eso se dirige al anciano, cuando vas a reprender, exhórtale como a padre. Y mira, ¿cómo un hijo va a exhortar a un padre? Es diferente la manera que un padre exhorta a un hijo, ¿no? Porque aunque sea hijo, aunque sienta la necesidad de hacer una exhortación, cuando va a hacerlo, ya jamás se puede olvidarse que es hijo y que en la relación jerárquica está abajo, no está arriba, ¿no? ¿Y cómo se va a exhortar, por tanto, a alguien con más experiencia, más viejo? ¿Qué le parece? Yo creo que con respeto, como dijo usted, y con humildad, ¿no? Sí, sí. Ese es el punto. Y es muy importante ver que Pablo se utiliza de las figuras de la familia para esto. A los ancianos, y mira, acá ancianos es literalmente ancianos, son los más viejos. No es aquel intercambio que a veces ocurre en la lengua española de tomar los presbíteros por ancianos y los ancianos por presbíteros. Acá es verdaderamente los hermanos hombres, varones de más edad en la vida de la iglesia. A veces ocurre que no tenemos mucha paciencia, especialmente si somos más jóvenes.
porque a algunos ancianos les gustan de una charla larga y van a decir, cuando era joven hizo esto y aquello otro. No sé si se pasaba solamente en mi congregación, no sé si cómo se pasa en la congregación de ustedes. Me acuerdo de una señora de una congregación que he trabajado como seminarista que yo la pedí que orase en público solamente una vez, nunca más, porque sí quedó casi un tercio del tiempo del culto con esta oración larga y que se fue por toda la Biblia, por todas las personas y comprendía que a ella le gustaba hablar con Dios, por supuesto, en su casa y llevó ese sentimiento para la iglesia también. Y no es apropiado. Imagínate si en público decía, hermana, es muy larga tu oración, no más va a orar acá. Eso no sería apropiado. Por supuesto, un abordaje más respetuoso, ¿correcto? Y así se dice Pablo a Timoteo, como a padres, a los ancianos, como a madre. Y aquellos que están en edad semejante, como a hermanos y hermanas. Claro, si hablamos de eso, podemos lembrar que hermanos y hermanas muchas veces les gustan pelear, ¿no? Es decir, sí, lo trato como hermano, en casa lo peleamos todo, por eso es que soy así en la iglesia. Pero la idea no es por ese aspecto de pecado, por el revés, es la idea del respeto. ¿Te acuerdas que cuando leemos la ley de Moisés, cuando se habla, por ejemplo, del incesto, hay una serie de relaciones que son prohibidas a los hombres y son propiamente relaciones con personas de primer grado en la relación familiar. Y no es permitido que se case con hermano, con hermana, con tía, con tío, porque si le descubre la nudez, esto le llamamos de tabú familiar y técnicamente es incesto. Pero ese es el aspecto, digamos, negativo, como que se dice la prohibición o restricción. Pero el aspecto pedagógico es que esa relación muy cercana debe ser protegida por respeto y una mirada santa. Imagínate que todos nosotros asumiríamos como una perversión si vemos un tipo de relación de intimidad entre hermanos, ¿no? Esto no es saludable. Creo que en Uruguay es incluso prohibido un matrimonio entre hermanos, porque así es en la mayor parte de los países. Esta consanguinidad no le permite. Y porque si hay una restricción legal, esta restricción nada más es que el reconocimiento que este tipo de relación muy cercana debe ir arreglada con efectividad respetuosa al inicio. Y creo que esto que está por atrás, cuando se dice a las más jóvenes como a hermanos, a los más jóvenes, y después a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Correcto? Hermano, vamos a pensar en términos prácticos acá. Cuando somos neófitos nuevos en la fe, somos un poco ingenuos y miramos todo con una mirada como si todo fuera limpio y bueno y tranquilo y buenas intenciones lo cercan a todo. Pero debido al pecado que está en la humanidad, esto es necesario, por tanto, que aquello que está en la iglesia tenga sensibilidad, una mirada atenta, con atención en cómo se dan las relaciones en la congregación. ¿Ok? Y Pablo hace una advertencia. Timoteo, cuídate. En aspectos sociales, trata respetuosamente a los más viejos. ¿Ok? Y aquellos que son de edad semejante, trata con el respeto de la fraternidad. A los hermanos, a los jóvenes, como joven que era él, como hermano, con respeto. Y a las jovencitas, dice más, con toda pureza. ¿Ok? Hay algunas personas que no se acercan de este cuidado y se ponen en peligro.
Y o vimos en la vida cristiana y pastoral personas que acaban con pecados porque no respetaron algunos límites de respeto, no asumieron ese respeto que debe gobernar las relaciones entre, entre las personas en la vida de la iglesia. No sé cómo escuchan esto, si les incomoda esto, pero veo como aspecto profundamente práctico para la vida de la iglesia y del cuidado de quien está adelante. Porque mire, hermanos, mire, es importante que voy a decir ahora. Cuando alguien es investido de una autoridad eclesiástica, esta persona tiene acceso a la vida de los otros destacado más de todos de la congregación. Y la única manera de ponerse salvo de peligro es estar todo el tiempo consciente de la responsabilidad delante de Dios y del peligro que está involucrado también. Porque las personas tendrán la tendencia de ver el liderazgo de la iglesia como alguien que le va a ayudar, que sea comprensible, con quien pueda abrir su corazón, compartir sus luchas. Y es necesario que al hacer esto, hágalo piadosamente delante de Dios, tomando a todos arriba de todo, como la condición espiritual que es. Las mujeres más viejas como sus mamás, a los hombres más viejos como sus papás, a los hombres jóvenes de la misma edad como sus hermanos, y a las jóvenes como sus hermanos, respetuosamente. Pero podemos seguir esta idea y presuponer un poco más de edad para la parte de Timoteo, ¿no? Porque cuando empecé estaba con Timoteo. Ahora estoy con mi hijo hablando en casamiento. ¿Te acredita, Rolín? Cuando fue a Brasil, David ya está hablando en casamiento y volví con aquella sensación que me voy ya a la tercera generación, un poco. y acostumbrando a aquel David que era un chiquitito cuando fuimos a Uruguay, ahora está trabajando, comenzó la segunda fase, está enamorando en serio con tiempo y la conversa ha sido de la fecha. Y estoy a pensarme ahora en esta relación. Y bien, en esta relación, las mujeres más jóvenes deben ser vistas como hijas nuestras. Y los varones jóvenes como hijos. Es el modelo bíblico. No está acá, pero podemos decir por inferencia, ¿correcto? Porque la instrucción de Pablo acá es para un joven pastor. Pero si queda un poco más, va a tener personas en la iglesia que son como sus hijos. Ok, a mí me gustaría de oírlos un poco. ¿Qué les parece esto? Por favor. Estoy oyendo demasiadas opiniones y estoy confuso. ¿Qué pasa? ¿No quiere comentar nada? ¿Seguimos tranquilo? Es un tema interesante de pensar, sobre todo cuando estamos viviendo días donde la sociedad no tiene principio de autoridad o respeto hacia autoridad, ¿no? Y esos principios de la familia son importantísimos, que desde la iglesia, nuestros jóvenes, nosotros mismos tengamos esos principios en claro para marcar la diferencia en la sociedad, ¿no? A veces miramos cómo los hijos hablan con los padres, ¿no? Cómo las personas se tratan una con las otras en la sociedad, ¿no? Y a veces si no se cuida en la iglesia puede pasar lo mismo. Sí. ¿No? A veces la vida en el mundo, también si el cristiano no se cuida, él puede traer su conducta hacia dentro de la iglesia. Entonces es importante esa enseñanza porque preserva los vínculos fraternos, preserva, fortalece la iglesia, ¿no? Una familia
que funciona bien, ¿no? Donde hay respeto, donde hay un trato familiar importante, es una familia fortalecida. Igualmente una iglesia donde esto se guarda, se preserva, también será una iglesia fortalecida. Sí, sí, muchas gracias. Pues, aunque seamos, todavía seamos pecadores, pero apuntamos al mundo un modelo, una referencia que se está perdiendo. Si las personas que visitan la iglesia ven y perciben relaciones respetuosas y afectuosas, eso le puede apuntar un camino que se va perdiendo en la sociedad. Y así debe ser. Pero me gustaría aún de reforzar este punto del cuidado que debemos tener como liderazgo eclesiástico en la vida de la iglesia. Me acuerdo de una situación que he conocido de una persona que ha sido condenada en cárcel por abuso. Estaba en una situación muy distinta, en un campo misionero, de personas fragilizadas y no tenía muchas relaciones sociales y se acabó involucrando en intimidades indebidas con crianças, es una pedofilia. Y cuando regresó a su país y tenía elementos en la computadora y ha sido encarcelado, y un amigo mío fue a su juzgamiento. Y es curioso porque el abogado de defensa ha dicho, pero esta persona durante toda su vida se ha dedicado para ayudar a los otros en situaciones de carencia y de vulnerabilidad. Y cuando dice esto, el promotor, que es el de acusación, se utilizó del mismo argumento y dice, por esto mismo es más grave la situación. Porque cuando estamos a ayudar a los más vulnerables, nosotros somos la referencia de fuerza y de confianza que los tiene. Entonces, la necesidad de que sea más fuerte, y más dedicado y más confiable es mayor. ¿Okay? Es una situación extrema y estoy presuponiendo que acá no hay neófitos y podemos hablar de situaciones difíciles. Me acuerdo cuando aún hacía el seminario, me llegó a las manos una hojita hablando de consejería para situaciones de abusos. Y que me llamó la atención es que en esta hojita se hablaba así de situaciones. Si conoces personas que sufrieron abuso en su casa y nos comunique porque ayudamos a socorrer y todo más. ¿Y qué me ha llamado la atención? Porque decía que era dirigido a todos, con evangélicos y católicos y a todos sin distinción. Y porque ocurre que situaciones de abuso ocurren en todos los segmentos de la iglesia. Ocurre también en la iglesia evangélica y no podemos tener una visión como si estemos exentos de problemas de abuso, ¿ok? Y acá hay dos lados. Mira, puede ser grave que esto es decir, pero es tan importante que Pablo cuando escribe trata respetuosamente a las personas. Claro que al hablar aquí estoy hablando específicamente de un tipo de abuso de intimidad sexual, pero puede ser verbal o otras exploraciones. Muchas personas, no pocas, muchas personas sufren situaciones de abusos emocionales y verbales en comunidades en que las autoridades son abusivas y que los oprimen y que les tratan como verdaderos esclavos y que no se puede contestar y no se puede preguntar y si le cuestiona algunos puntos, dice, tienes demonio porque el demonio está poniendo estas ideas en tu cabeza que está a preguntar. Hermanos, es absolutamente al revés del modelo que debe ser la iglesia cristiana. La verdad liberta y no encarcela. Un sentimiento, una relación sana es una relación en que nos sentimos liberados, libres, que nos sentimos amados y con confianza para hablar y nos comunicarnos con las personas. ¿Comprende?
Y es básicamente eso que Pablo está diciendo acá. Mantenga relaciones saludables, respetuosas, afectuosas con más viejos y con los más jóvenes también. De respeto a los más viejos de una manera, tratándole como autoridad de vida, y de respeto con los más jóvenes también, porque aunque sea autoridad, el modelo bíblico de autoridad es fuerza para cuidado. Es al revés del modelo de autoridad secular, que es la fuerza para el mal. Y el modelo bíblico es precisamente aquel que es más grande, sea el que sirva. ¿No es así? Muchas veces nosotros oímos, especialmente en nuestros días, críticas al modelo patriarcal, de que el hombre es un patriarca opresor y por ahí se va. Pero ¿qué está por detrás de esta crítica? Es una perversión del modelo de autoridad bíblica. Porque la fuerza que tienen los hombres, el poder todo, monetario y físico y todo, debe tener a Dios como ejemplo y como paradigma, como referencia. Dios, que tiene todo poder, utiliza su poder para el bien de la creación y no para el mal. Así que algunas personas rechazan el modelo patriarcal porque ya el machismo y los hombres son bravos y pega la mujer. Por supuesto, eso es un pecado, ¿no? Y Pablo está diciendo, es así, trata respetuosamente. Ok, hermanos, tranquilo este punto acá. Vamos a seguir con el próximo. Y acá empezamos a ver algunos problemas prácticos en la vida de la iglesia también. Y me acuerdo de discusiones largas que tuvimos, especialmente en Albania, cuando estábamos estructurando la iglesia con el equipo. Pido ahora a Bruno, por favor, tú puedes leer de versículos 3 hasta 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ok, yo puedo decir muchas cosas de ese versículo de acá, pero voy a invertir, por lo menos para empezarnos a conversar, me gustaría de oírlo. ¿Qué perciben ustedes que Pablo está describiendo acá sobre la relación con las viudas? Primero, ¿cómo lo comprendemos el tema de las viudas en estos versículos y después de las responsabilidades para con ellas? ¿Qué significan para ustedes las viudas según este versículo? Déjame poner de Si otra hablamos manera. de... Vamos a Cuando hacer un análisis socioeconómico, no solamente de la posición socioeconómica. ¿Qué significa una viuda en el primer siglo? Claro, obviamente las mujeres no trabajaban en esa época, dependían exclusivamente de su esposo. Y lo que yo había escuchado, pero no sé si es así, es que especialmente se refería a las que habían quedado viudas porque por la persecución habían perdido a sus esposos o por alguna guerra. No sé si hay algo de eso, si hay algo cierto en eso, pero ¿Alguien gustaría de decir algo más? ¿Qué les parece? ¿Qué significa? ¿Qué apunta para nosotros la condición de la viuda? Porque mira, ¿qué dice el versículo 3? Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahí lo pregunto, ¿es difícil percibir si una persona es viuda o no? ¿Es difícil? Literalmente, ¿es difícil? ¿Sabes? No, Si ha muerto su marido, es viuda. viuda. No es difícil percibir. Si es viuda, no, mi marido está vivo, está trabajando hoy, pero sigue vivo, ¿no? Sigue vivo. Allá, no, sí, soy viuda, ha muerto y la calle, un coche le asaltó, no sé, se le quitó la vida. Ok, ¿y por qué Pablo dice la verdadera viuda? ¿Qué significa eso? Hay un significado que va más allá
de la condición social, ¿no? Como soltero, casado, y ¿qué le parece más? Eran mujeres que no tenían cómo sostenerse económicamente o en la vida diaria, ¿no? Entonces la iglesia tenía que hacerse cargo. No podemos ver que en el modelo social, de la estructura social de una sociedad patriarcal y antigua, la viuda era la parte más vulnerable, porque en un modelo patriarcal, la responsabilidad de la provisión financiera para la familia era del hombre, ¿correcto? Y mira, no voy acá a discutir los aspectos económicos, culturales, sociales, que cambia con tiempo. Es un tema largo. Solamente la identificación. En este modelo, a los hombres les tenía la responsabilidad de proveer a su familia. ¿Correcto? En la falta de los hombres, ¿quién asumiría? Si venía a fallecer, a morir. Sobre quién reposaría la responsabilidad de la provisión. Creo que sobre los familiares, ¿no? La familia. Sí, y en un orden sucesivo de responsabilidad. En la falta del hombre, del marido, el primogénito. Y no es por si acaso que hay una responsabilidad que al repartir la herencia, el primogénito recibía el doble de los otros hijos, porque era tenido como un auxiliar, así, ¿ok? Si era un modelo de hombres que laboraban y que recibían sueldo, el papá es el proveedor. Cuando el papá le falta, el hijo más viejo, ¿ok? Vimos esto claramente en el libro de Ruth, ¿no es así? Cuando se muere el marido y después se mueren los hijos y se quedan las tres mujeres viudas y totalmente desamparadas. En este sentido, es el modelo que Pablo tiene en mente cuando está hablando con Timoteo, que es honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Ok? Son las personas que están desasistidas de los mecanismos de socorro, de apoyo, de soporte en la sociedad. ¿Ok? Pero en este caso, en la iglesia también, porque son las hermanas que no tienen nada por sí. ¿Está claro esto? ¿Está claro? La sociedad cambió en varios aspectos. No somos más una sociedad agropastoril, patriarcal. Las mujeres fueron al mercado de trabajo y se cambió. Vuelvo a decir, no estoy acá en este momento discutiendo si ha sido bueno o malo. Las mujeres que le digan si ha sido un buen negocio esto, porque se quedaron con doble jornada de trabajo. Eso se pasó, ¿no? Pero no voy a discutir eso. Dejo para tu pastor discutir ahí con usted este punto. Vamos a enfocar en la parte de la teología de Timoteo. ¿Y qué Pablo dice a Timoteo? Mira, versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Ok? Después va a hablar semejante. Versículo 16. ¿Qué dice el 16? Alguien lea, por favor. 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ok. ¿Cómo lo interpretamos esto? ¿Qué está a decir Pablo acá? ¿De quién es, por la providencia divina, la responsabilidad de asistir a los vulnerables socioeconómicamente en la vida de la iglesia? ¿Y quién es la responsabilidad? Contésteme.
No, primero ahí el verso dice que, o sea, la familia, ¿no? Exacto. Y luego, para que no, dice por qué, ¿no? Para que no sea grabada la iglesia, para que no tenga esa carga la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad sean viudas. Intuyo yo las que no tienen esa familia. Exatamente. Creo que está muy claro acá en el texto bíblico. ¿No está? ¿Para ustedes está? Agora vamos a reflexionar un poco en la teología de esto. Vamos a pensar. Nosotros tenemos que comprender que Dios, cuando creó todas las cosas, creó también las instituciones que son establecidas por Él. ¿Ok? La familia no es una invención de una convención social. Esa es una manera revolucionaria de ver la familia y del marxismo cultural. Así, bíblicamente, Dios ha establecido desde el principio. Deja padre, madre, y se casa y serán dos una sola carne. ¿Correcto? Hay la familia, es una institución. ¿Ok? La iglesia es otra institución. Es otra. La policía es otra institución. La escuela es otra institución. ¿Ok? Cada una de estas tiene su propia vocación establecida por el propio Dios. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Puede parecer a alguno que sea espiritual o amable, que la iglesia asuma la responsabilidad de cuidar de todos los que están desamparados. Y muchas veces oímos esto en la vida de la iglesia. La iglesia nos ayuda, nos socorre con todo más. Pero hacerlo con todos que tienen necesidad es una perversión de la vocación de la naturaleza de la iglesia y también es una connivencia con el error de la función de la institución familiar. No se puede pasar adelante la responsabilidad. Es de la responsabilidad de la familia cuidar de los suyos. Es eso que Pablo está diciendo aquí. Es de la familia. Dios así ha establecido. Es antinatural que la familia no lo haga y que otro lo haga. Pero hay casos en que las personas son verdaderamente desasistidas. Porque no tienen, le falta a las personas. Se murió el papá, si está soltero, se murió, o la viuda, se murió su mantenedor, o los hijos, en este modelo patriarcal, ¿correcto? Ahora vamos a pensar en nuestra sociedad. No podemos tener o asumir las viudas como siendo solamente las viudas, porque percebemos que acá hay una categorización que es la verdaderamente viuda. Entonces, aquellas que no son, no se trata, por tanto, de una condición civil, se trata de una condición socioeconómica. ¿Está claro eso? No es civil, no es estado civil que en el formulario pone soltero, casado, viudo. No, no es. Es socioeconómico. Son las personas que están desasistidas. Y la idea bíblica es, cuando tuvieres personas así, responsabilice y ayuda a que las familias asuman la responsabilidad por ellos. Asuman la familia. ¿Ok? No es fácil, porque a veces nadie le gusta de la responsabilidad y de peso y de gastos. No conozco ninguna persona que diga, a mí me gusta de gastar plata con los otros y de quitar las deudas. No hay. Mira, y en este tiempo que estuve en Brasil, uno de los motivos ha sido de una visita a mi abuela, que sigue viva, pero está muy debilitada. Mi abuela ha sido una persona mi abuelita, muy importante en mi formación, pero sigue muy debilitada y ya en todo necesitada de otro que le cuide. Y es muy triste ver, pero está en esta condición de dependencia de los otros para moverse, para cuidarse de todo. Y yo pensé que sería demasiado doloroso para mí ver esto, porque cuando salí de Brasil para venir a Panamá, él aún tenía sobriedad y me reconoció, pero ahora no más. Ya no sabía quién era. Y estuve con él. ¿Por qué estoy a decir esto? Porque en esas situaciones ocurre
ocurrió en mi familia, como ocurre en muchas familias, y que ni todos tienen la misma disponibilidad para acercarse y para ayudar a aquellos que están más necesitados. Y una de las cosas que hablamos es, se hace necesario que los hijos se comuniquen y se pongan en dividiendo responsabilidades para que no se quede demasiado pesado para uno. ¿Comprende que estoy hablando? Y que verdaderamente Pablo habla sobre esto como una vocación de la familia natural. Natural. Dios así estableció. Si los hijos nacen de sus padres y tienen relaciones de fraternas, de hermanos, es de la responsabilidad de la familia cuidar de aquellos que en el seno de la familia se quedaron desamparados. Y en ese sentido veo dos cosas acá. Primero, mire que es importante para que el líder acá, ancianos, diáconos, necesitamos enseñar esto a la iglesia. Porque vivimos en una generación muy egoísta y que las personas se dan, yo cuido de mí, de mi vida, cada uno que se va y cuide de la suya, y que si no ha se preparado para ser reformado, ahora es un peso. Pero la situación es compleja muchas veces. ¿Qué hizo la sociedad contemporánea? La sociedad contemporánea propuso que para el final de la vida, para que no sea pesado para los otros, que la persona tenga su manutención de la jubilación. ¿No es así? Y trabajamos y sacamos impuestos para esto. Pero no sé cómo se pasa en Uruguay o en Paraguay, pero en muchos lugares la jubilación no alcanza lo que necesitan los jubilados. ¿Ok? ¿Y qué sabe decir Pablo? Que la familia lo haga. Este es piadoso delante de Dios. Incluso voy a decir que si alguien no cuida de su familia, es peor que un incrédulo. A veces leemos este versículo fuera del contexto como si hablando del ministerio, pero la verdad está a decir de toda la familia. Ok, vamos a seguir. ¿Todo bien? ¿Tranquilo esto? Entonces, el primer propósito, enseñar a la iglesia para que lo cuide. Incluso con la perspectiva bíblica, esto es aceptable delante de Dios. Es como una liturgia, es como una ofrenda que ofrecemos a Dios. Al cuidarnos de aquellos que son nuestros, que Dios nos ha dado, lo hacemos o lo debemos hacer con una perspectiva doxológica de glorificar a Dios como un sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque es una medida sacrificial. Y mira que triste. Hoy, permítame otra vez dar el ejemplo que he experimentado ahorita. Estuve ese tiempo con mi abuelita y conversé un poco con ella y un momento hizo un momento devocional con ella. Es muy curioso porque ella ya no se acordaba de mí, pero cantaba los hinos y cantaba los cánticos. Y no que sea una realidad súper espiritual, hay una razón, uso natural para esto. Son informaciones antiguas y muy fuertes dentro del corazón y que ya está. Y les salía. Y cuando fuera a hacer una oración, empezó con el Padre Nuestro y se confundió un poco en la parte final y puso otros elementos y fue muy curioso percibir esto. Ok, hermano, vamos a volver acá. Versículo 5, dice Pablo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche. ¿Qué está a decir acá? Aquellas que están desamparadas y son piadosas, son como patrimonio de la iglesia. ¿Ok? Si no tiene más la familia para cuidarlo, no tienen marido, no tiene hijos, estas deben ser socorridas por la iglesia. Pero aquellas que son como patrimonio de la iglesia, piadosas, que no se fueron buscar de situaciones para proveer su propia vida, se quedó, como dice aquí, con súplicas, oraciones. ¿Te acuerdas en la Biblia de Ana
en el templo, y no solamente Ana de Eli, mas del Nuevo Testamento, aquí servía a Dios con oraciones y ayunos en el templo cuando ha visto el Señor Jesucristo. Son personas así, que son como que patrimonios de la iglesia. Y creo que es común, ¿no? No es solamente de aquel. Ese debe estar atento. Y hace un contraste, Pablo, acá, con aquellas que no tienen ese perfil piadoso. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir con esto? ¿Quieren decir algo? ¿Qué les parece? Y eso vendría a ser como tal vez la parte negativa del, o sea, negativa en el sentido de que primero habla la parte positiva, como la iglesia de cuidar a las viudas, y después habla la parte negativa de las viudas, ¿no? O sea, Sí, aquí, sí, es así. Debemos ser cuidadosos con quien asistimos. Y acá no sé si el pastor Mauricio desea compartir alguna experiencia en ese sentido. Mas me acuerdo de algunas que he tenido en mi experiencia ministerial. Personas que fueron socorridas en situación de urgencia por parte de la iglesia y asumieron aquello casi como un derecho establecido. Y sí quedó muy difícil después de la iglesia sacar esto que es como un derecho garantizado. Son personas que son aparentadas de liderazgo de la iglesia y que tuvieron momentos difíciles. Vamos a dejar viviendo en una área de la iglesia. Mira, qué difícil después. Porque eran personas que vivían en áreas de la iglesia, pero no tenían participación en las actividades, no eran contentos en todo, era más un peso y una dificultad para la vida de la iglesia que inicialmente les quería socorrer y que de hecho no hicieron correcto. ¿Te acuerdas del texto que aparece en Nehemías o no me acuerdo precisamente cuál, de Tobías, que es aparentado de un liderazgo y que va a vivir en el templo, y cuando le ve ese, saca los muebles, le lanza, y no, es errado. Cuando miramos a aquel, le dice, qué duro de corazón este hombre. Pero en la verdad no, ¿qué está a decir? Hermano, nosotros no podemos utilizarnos de las cosas de Dios para socorrer personas que no son de la fe y que están se aprovechando de la buena voluntad de los piadosos. ¿Comprenden, hermana? No sé cómo les suena esto que estoy a decirlos, pero Pablo cuando escribe acá a Timoteo dice, atenta a quien vas a socorrer para que no socorra las personas erradas, personas que están se aprovechando de la voluntad, del buen corazón de la vida de los cristianos y que no son piadosos, no tienen buena voluntad en su corazón. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y él concluye este punto volviendo a la restauración de las instituciones conforme Dios ha establecido. Y por eso dice, si alguno no proveer a los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque también tengo visto muchas veces en el ministerio cristiano, cómo es fácil nosotros socorremos con los valores que son de la iglesia, pero pocos tienen el interés de socorrer de su propio bolsillo. Y la iglesia que se da, pero no, está apurada, la clase está muy apertado, muy difícil, el pastor no puede, pero la iglesia puede, es el amor cristiano, fraterno, vamos a socorrerlo. No sé si hay una expresión en por qué decimos que es cumplimentar a la persona con su sombrero, ¿no? Con el sombrero del otro. Y dice, cumplimentamos con el sombrero de otro. Es decir, voy a mandarte una ofrenda que Bruno te va a dar. Yo voy a salir del bolsillo de Bruno, la ofrenda que te voy a mandar. Así es fácil, ¿no? Y Pablo está a decir que el espiritual que cuide de suyos.
Y quien no lo hace puede decir, la iglesia está involucrada con la asistencia de todo, pero está a esconderse de sus responsabilidades y para decir, es peor que un incrédulo. ¿Está claro eso, hermano? ¿Cuál es la idea? La idea bíblica, sí, la iglesia tiene un ministerio de misericordia, que es de socorrer los necesitados. Como Pablo escribe a los Gálatas, primeramente la familia de la fe. No es para todo porque hay aprovechadores. Si hay personas en la familia de la fe que están verdaderamente desasistidas porque no tienen quien la haga por él, la iglesia debe socorrer. Pero si tiene, la iglesia debe instruir a la familia que descuide tú. Yo no sé cómo se pasó con ustedes, pero mi creación tiene muchos defectos, muchos pecados familiares. No voy a contar aquí para que todos nos queden llorando y pida misericordia de Dios a mi familia. Pero una de las cosas que nosotros teníamos en casa es, donde come 4, come 5. Entonces la idea de que en la familia habrá siempre un espacio para socorrer un necesitado de la familia. Esta idea es mucho más bíblica y espiritual do que la iglesia socorre a todo. ¿Comprende cuál es el punto? No podemos pasar por arriba y adelante de otra institución que Dios estableció. Dios estableció la familia con la responsabilidad de cuidar de los suyos. ¿Está claro eso? ¿Tranquilo? ¿Alguien gustaría de comentar algo en ese sentido, no? Profesor, una cosa importante en cuanto a este cuidado son los diáconos de la iglesia. Sí. Ellos tienen que estar bien atentos muchas veces para poder cuidar, ¿no? No que un miembro no pueda hacerlo, pero normalmente a los diáconos se delega esta tarea para que ellos puedan traer el conocimiento del consistorio de la iglesia a los necesitados de la iglesia, ¿no? Y también otra cosa es a veces que decirle no a ciertas cosas no es ser malo, sino que es hacer buena mayordomía de los recursos de la iglesia. Y hay cosas que a veces no hay que ayudar, ¿no? Exacto. A veces a veces uno puede decir, no, pero qué malo que son, que no ayudan. Pero hay ciertos casos que a veces hay que decir no. Y yo me acuerdo una situación una vez que nos llegó el consistorio de ayudarle una hermana a ponerle cerámica en el baño de su casa, y él vivía en una invasión, en una zona muy carenciada, y solamente con este hormigón estaba perfecto, pero querían que se pusiera cerámica y un ranchito. Nosotros decimos, no justifica este gasto en esa situación. ¿Está bien? Entonces, a veces, si es necesario ayudar por nuestra situación de necesidad, acomodar el baño bien, pero entonces hay que hacer juicio muchas veces de la situación, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Una viuda verdadera que no tiene la familia para cuidar, y ya no puede trabajar, tantas cosas que hay que visualizar para no hacer mal uso de los recursos de la iglesia, como decía el pastor. Exacto. Muchas gracias. Eso es importante porque en algunos casos nuestro beneficio más grande será enseñar a las personas la mayordomía y no socorrerlo pagando quitando sus deudas y cosas así. Por ejemplo, a todos nosotros puede suceder un periodo de probación en la vida en que nuestros sueldos se disminuyen, ¿no? Y hay una lección básica de mayordomía que es vivir de acuerdo con lo que recibimos. Es muy más fácil nos acostumbrarnos si el sueldo aumenta, crece, pero puede ser que ocurra el revés. Y ahí tenemos que adaptar la vida para esta nueva realidad. Es difícil, pero es necesario. Así es. Hay tiempos de las vacas largas y las vacas delgaditas, ¿no? De la parte de José aprendemos así. Es necesario, sabemos vivir con ¿ok?
¿no? Una buena manera de los diáconos contribuir también puede ser dar una supervisión orçamentária para la persona, ayudarla a preparar y responsabilizarse por esto. ¿Ok? Vamos a seguir. Versículos de 9 hasta 16. ¿Quién puede leer? Por favor? Fabián, por favor. Dice, versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero vamos a hacer poco a poco, acá. ¿Qué perciben ustedes en estos dos versículos? ¿Qué está describiendo Pablo a Timoteo? ¿Qué describe acá en estos dos versículos? Los requisitos de la viuda. Sí, ok, es eso. ¿Y cuáles son los requisitos de la viuda para ser asistida? ¿Cómo los calificarían? La edad. Piedad, exactamente. Entonces el punto es muy claro. Mira, la iglesia en la asistencia de sus hermanos tiene que tener la sabiduría de enfocar en aquellos que son hermanos piadosos verdaderamente necesitados. Porque hay personas que se pasan por sin ser, ¿ok? Llega, hermano, pastor, yo he sentido que Dios te va a usarte, a bendecir mi vida y mi corazón, y hay historias complicadas en la vida de las personas, de responsabilidades, de tanto más. Entonces, Pablo es muy claro aquí, mira, ¿cuál es el testimonio de esa persona? No está en esa situación por mala administración, por impiedad de su vida. ¿Comprende? Porque si lo hacemos esto, nosotros estamos indo en el camino al revés que Dios ha establecido, porque las consecuencias son recursos que Dios ha puesto en la creación para que aprendamos. Y si alguien está sufriendo como las consecuencias de sus malas administraciones, él las necesita perceber, no podemos estar librando. Es como el papá que siempre libra a sus hijos de las consecuencias de sus malas cosas que hacen. Y la culpa es de los maestros, de la escuela, de los vecinos. Esa es la mejor manera para que se críe un delincuente, ¿sí? Porque no podemos liberar. Y así, esa semana tuve por la primera vez que ir a la escuela por un problema que ha involucrado a mi hijo. Y conversamos y mi esposa se quedó mala. Y hoy, qué bendición. Él fuera a la escuela para hacer servicio social. Bendición, sirva para aprenderlo y sirva a los otros. Y aunque tenga sido un accidente, pero estaba involucrado de alguna manera y ha colaborado, ¿ok? Y estoy diciendo en privado porque puede suceder con todo. Y nosotros no podemos decir, lo defendería a cualquier costo. No, no es así. Dios no hace así con nosotros. Nos debemos hacer como Dios hace, ¿ok? Sigamos. Sigamos, Fabián. Bien, pero el 11 entonces, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ok, del versículo 11 hasta 15, básicamente que Pablo está a decir si hay viudas jóvenes, que tienen condiciones y va a seguir su vida, que siga su vida, que no sea un peso para la vida de la iglesia, que se case, que siga, esa es la manera natural, ¿ok? Si tiene condiciones, que lo haga, es de la preferencia. La preferencia no debe ser la vida de la iglesia, socorrer a todo porque pasa por necesidad. La preferencia es que la persona consiga resolver sus propios problemas y administrar sus propias faltas. La iglesia va a socorrer a aquellos que no tienen condición.
Y por eso habla de edad acá, él comunica incluso de la edad, ¿no? Y de 60 años, y que va demostrando ya que se ha perdido alguna capacidad laboral y de trabajo y todo. Si es joven, que se case, que constituya familia, que siga, y algunos se rebelan. Porque mire, hermano, si tenemos facilidad, la naturaleza humana en general se va a querer la facilidad. Si alguien se va a socorrer sin que tenga esfuerzo, se va a querer. Y Pablo dice, esté atento a esto. ¿No? Si hay personas que tienen condición que sigan. Y toma cuidado porque a veces socorremos personas que no deberían ser socorridas, que no son ejemplos de piedad. Y me acuerdo acá de situaciones que he visto en el ministerio, y cuando decimos un ejemplo sencillo, algunas iglesias que he pastoreado tomaban la decisión que vamos a hacer un campamento y queremos que todos que quieran van, y que sea responsable, se paga tu cuota del campamento. Pero si alguien no tiene condiciones, no los dejaremos sin ir por no tener condiciones, y que lo comunique, y no tengo condiciones. Y hacíamos también peticiones para que personas patrocinasen a algunos más desfavorecidos para ir a acampamento también. Entonces teníamos como unas becas, ¿ok? Para acampamento. Pero es curioso porque casi siempre aparecían algunas personas, decían, no tengo condiciones. Pero la vida socioeconómica no era tan mala así. Entonces, sí, no tengo condiciones para mandar a mi hijo a acampamento, pero tengo condiciones para, ¿ok? Una parrillada y para algo más. Dice, si va a investir en algo que necesita tirar de otro. ¿No es así? Entonces, mira, es muy práctico que Pablo está a decir aquí, ¿no es? Esté atento a quien ayuda y si verdaderamente necesita de la ayuda. Porque la persona puede decir, no tengo condición de irte. Ok, no tiene porque mantienes un nivel elevado y si quiere irse puede hacer un ajuste en tu vida y así esa es la manera responsable de hacerlo todo. ¿No es así? ¿No es con todo así? Si quieres investir en un curso o en algo y no tienes condiciones, haces un ajuste en tu vida. Y así es precisamente eso que está diciendo Pablo acá. ¿Ok? Y por fin el versículo 16 vuelve a tratar aquello que ya comentamos, porque incluso ya leemos, para que no sea un peso para la vida de la iglesia. Está claro, ¿no? Esto, tranquilo. Vamos a terminar el último de 17 hasta 25. Siempre si estés ahí, se va a ver un luz. Ahora sí, veo tu rostro. Estaba como un ángel. ¿Desde qué versículo? 19. 17 hasta 25, la parte final. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ok, gracias. Hay muchas informaciones útiles acá en la parte final y que dice respecto a los ancianos o candidatos
de ancianos. Y acá es el oficio. El problema es que en español se cambia el sentido de los términos. Él empieza hablando de ancianos como los más viejos y concluye hablando de ancianos como los obispos o presbíteros. Pastor, ¿Sí? ¿sabés que se te debe haber desconectado el audio o algo? Porque se escucha como que no estuviera en estéreo, no sé. Si está bien conectado los auriculares o el micrófono o algo. Capaz que soy yo solo, pero... Perdón, no he comprendido. Sí. Ayúdame. Se escucha muy bajito, pastor. No se oye bien. Ahora, ¿está mejor? No. ¿No? ¿Qué se pasa? Aló, aló. ¿Oye bien? ¿Qué ha sucedido? Si no, tengo que cambiar. No, se escucha bajo, pero bueno, falta poco igual. Pero es como que se tuviera desconectado el auricular de, no sé, del dispositivo, no sé si la computadora o qué es. ¿Puedo? ¿Sigue bueno o cómo está? No sé cómo explicarle, Mauricio, que como que hiciera falso contacto o algo. Puede ser la conexión, puede ser también la conexión a internet, capaz. Sí, quizás tirar o pino e colocar de novo no computador, do seu fone de ouvido. Aló, ¿cómo estás? ¿Está oyendo? ¿Está mejor Perfecto. ahora? Ok, Sí. perdón, vamos a seguir. ¿Qué decía yo? Por favor, avisa si vuelve el problema, ¿ok? Y así pueden intentar un otro. Acá el término, vemos otra vez un cambio de sentido de término. En el principio del capítulo, Pablo se utiliza del término anciano para hablar de las personas más viejas. Y ahora en el final se utiliza el término para hablar de lo oficial de la vida de la iglesia, ¿ok? Los presbíteros. Vamos a ver qué dice. En 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar e enseñar. Y la interpretación que comúnmente se tiene a ese es que ese doble honor es un honor moral que se debe a las autoridades eclesiásticas y todos los presbíteros deben recibir, son como maestros, son como guías espirituales y son esto, ¿ok? Pero el doble honor es el honor para que se dedique a este. Es muy curioso porque decía a algunas personas que hablaban en estos días de que la perspectiva de la relación con el ministerio es diferente de la perspectiva de la relación con todas las otras profesiones o actividades laborales. Porque en todo es apropiado que te veas como desafiado a desarrollarse y no es malo si quieres tener un sueldo más grande y reconocimiento. Eso no es malo en todo. Pero en el ministerio no es apropiada esta mentalidad. Porque no podemos confundir con una situación de mercenario que la Biblia lo prohíbe contra los ministerios, ¿no? Y el propio Jesús se pone como el pastor en contraste con los mercenarios, ¿te acuerdas? En Juan 10. Y Pablo en algunos momentos dice, no que no tuviera el derecho, yo tenía el derecho, pero no hizo uso de este derecho y trabajé con mis propias manos para que no fuera pesado. ¿De acuerdo de eso? Hablando a segunda Tesalonicenses y Hechos. Pero es importante que percebamos esto. Estas informaciones tienen dos grupos distintos. Decía algunos jóvenes que hablaban conmigo sobre aspiración ministerial, el mismo que he oído de mi pastor cuando era yo un jovencito, y que me comunicó a partir del ministerio levítico. Y dice así a mí, Raimundo, si vas a entregarse al ministerio, te acuerdas que nunca tendrás una posesión en la tierra como los levitas no tendrían, pero
te vas a alimentarse del pan de la mesa del Señor. ¿Qué estaba a decir eso? Es decir, no te puedes involucrarse en el ministerio pensando, deseando una prosperidad económica. Si es lícito eso para las otras funciones, no es propio para la función religiosa. ¿Ok? No es propio. O sea, para aquellos que aspiran, no es apropiado que mire el ministerio como una carrera profesional. Es un llamado y no debe ser visto como una manera de mejorar su sueldo. Esto ha sido uno de los pecados de la Edad Media que ha sido denunciado por los reformadores. Incluso tendría un término técnico. No sé cuántos han estudiado historia de la iglesia en la Edad Media. Y había un término que se llamaba simonía. ¿De acuerdo? Ya he oído este término. ¿Alguien ya ha oído este término? Simonía. Sí, la venta de cargos dentro de la iglesia. Sí. ¿Y qué significa? Ese término se envasa en Simón, el mago, del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquel que, viendo los poderes que los apóstoles tenían, se acerca de Pedro y dice, ¿cuánto custa? Yo quiero este poder también. Y le ofrece plata, dinero para tener, y recibe una represión muy fuerte de la parte de Pedro, que dice, no tienes parte en esto. Y ese término se va a describir aquellas situaciones que en la Edad Media, cargos eclesiásticos eran vendidos. Entonces, un cargo para ser arzobispo de una región que costaba tanto y la persona lo pagaba para ocupar aquel cargo y supervisionaba una región más larga, como un todo. Entonces, la Biblia dice así, aquel que aspira el ministerio no debe aspirarlo por motivo de plata, el vil metal. ¿Claro? ¿Está claro esto? Pero a la iglesia, Pablo enseña que es digno y bueno que la iglesia mantenga a aquellos que se dedican de este ministerio. Es el otro lado de la moneda. Es merecedor de dobles honorarios, de una honra dobrada, que es no solamente la honra moral, la distinción eclesiástica, pero la honra de ser mantenido y sustentado por la obra de Dios. Porque ve cómo él sigue. Y dice así, ¿quién es este? Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermano, voy acá a defender muy fuertemente el modelo presbiteriano basado en este versículo. Los ancianos en el modelo presbiteriano son aquellos que desarrollan el oficio presbiterial, ¿correcto? Pero no son todos que se dedican exclusivamente en predicar y enseñar continuamente, porque se dedican a sus afaceres. Son maestros, son enfermeros, son mecánicos, lo son todos, tienen sus funciones y son mantenidos y sostenidos por Dios, por la providencia divina, por sus trabajos, permítame decir, seculares. ¿Está claro acá? ¿Están conmigo? Por favor, si el raciocinio no estuviera claro, señalizo, ¿ok? ¿Qué Pablo está a decir aquí? De entre el cuerpo de los presbíteros, aquellos que se dedican más exclusivamente a la enseñanza, a la predicación, que toman tiempo para esto, que aparta de su vida tiempo que podía estar haciendo otras cosas, podía estar trabajando de otra manera. ¿Te acuerdas que en aquel tiempo no era el régimen trabajista que domina el mundo hoy, con la cartera asignada y con todas las leyes? Las personas administraban su tiempo, ¿ok? Y lo que te dice, si alguien al invés de dedicarse para su trabajo, aparta tiempo de su vida para dedicarse al ministerio, esta persona dice, ese es merecedor de doble honorario, que es una honra no solamente de la voz, de la posición, mas una honra que es retribuida con la manutención. Honramos la persona diciendo, es una bendición para nosotros, te dedicas a esto y para nosotros es una honra mantenerte como nuestro maestro. ¿Ok? Y aquí se dice,
Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esa es la justificativa bíblica que Pablo está diciendo de la manutención ministerial. Si alguien está se dedicando, apartando tiempo de su vida para esto, es propio que reciba para que viva de esto. Es simple así, es sencillo así esta idea, ¿ok? Porque está se dedicando. Es natural. Si no recibe, va a dividir su tiempo con otras actividades. Pero es para la iglesia una honra tener personas que se dediquen exclusivamente para cuidar. Muchas veces, mire, esto es importante, estoy hablando con personas que están en campos misioneros acá. Una de las lecciones más difíciles de la iglesia aprender en el principio, cuando es un campo misionero, es precisamente esto. Porque a veces el campo misionero se acostumbra en recibir las ofrendas del país que ha enviado el misionero, de todo más. Ah, no somos chiquititos, no tenemos condiciones, y todos recibimos, no pagamos por nada, recibimos todo. Y que Pablo está diciendo, es honorable mantener personas y tenerla. Es la lógica de que más bendecido es dar que recibir. Si estás a recibir personas, lo dé condiciones para que se dedique más y más. Básicamente esto que está diciendo Pablo acá. ¿Ok? Por una lógica clara de todo, que el obrero es digno de su salario, ¿no? ¿Está claro eso? Y en el trabajo misionero necesitamos enseñar eso a la iglesia también. Y a los pastores y misioneros y ancianos y oficiales acá, a invés de alimentar una crítica que algunos pueden hacer en la iglesia, debe alimentar la conciencia del privilegio, que es tener a alguien que pueda dedicarse exclusivamente. Claro que todo tiene dos fases, ¿no? Si la persona por su vez recibe, también se espera que trabaje, ¿no? Es otro punto también que va de dos lados. ¿Está claro eso, hermano? Vamos a seguir. Después, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es el cuidado que se debe tener para que no se asuma precipitadamente acusaciones contra los oficiales de la vida de la iglesia. No es solamente porque alguien comentó algo que ya se asume como correcto. Es necesario ser envasado. A nosotros presbiterianos, hay todo un código de disciplina que legisla y que orienta cómo hacer el paso de denuncia, pruebas, acariaciones, todo más. Básicamente, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Es, esté atento para que no se acuse indebidamente un oficial de la iglesia. ¿Por qué? Está en la evidencia, y todo lo que está en la evidencia sufre más críticas y todo más. No es perfecto, es pecador por hacer algo malo, pero no podemos ser irresponsables en aceptar las acusaciones. Es necesario que sean debidamente comprobadas, con pruebas. ¿Ok? Eso que se dice. Pero podemos deducir acá y concluir claramente que sufre tentaciones como todos nosotros y debemos estar atentos, no asumirlos como ángeles, pero son liderazgos de la vida de la iglesia y no podemos ser irresponsables. No son pocos los pastores misioneros o mismo oficiales que sufren acusaciones indebidas. También no son pocos aquellos que abusan de su poder y de su autoridad. Los dos puntos tenemos que tener sensibilidad. ¿Está claro eso, hermano? Tenemos que tener nuestros pies en el piso. No podemos tener la cabeza en las nubes como si estuvieran hablando de ángeles. Estamos hablando de hombres que se puede errar en todos los lados. Y ahí se dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo para que los demás también teman. No puede haber connivencia con el error en la vida de la iglesia. A veces se pasa el problema con algunos y como un corporativismo y quisiera que fuera problema solamente de la iglesia católica. Ustedes tienen acompañado los noticieros y que ve que muchos escándalos tuvieron en la iglesia católica de pedofilia y otros tantos, ¿no es? Y que aparece que ha escandalizado en todo el mundo
es que las denuncias fueron hechas y que los obispos lo negaron, escondieron y no trataron. Eso no puede ocurrir con nosotros, porque el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Si es comprobado que hay pecado, que debe ser disciplinado para el bien de la iglesia, para que haya temor en la comunidad, que esta iglesia es seria. Ellos disciplinan a todos que necesitan disciplina, incluso su liderazgo, si fuera. ¿Ok? ¿Está claro ese punto acá? No estoy diciendo que va a ser una tarea fácil, pero no puede ser omitida. ¿Ok? Sigamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Está claro acá también, ¿no? No se debe, porque un principio de la injusticia es que la mano de la mala justicia es más pesada para los débiles y es muy delgadita y sencilla para los líderes. Y que Pablo está diciendo aquí es que no sea con parcialidad, sea quien fuera. Podría darte algunos ejemplos de situaciones difíciles que ya he pasado y que se necesita, no importa. Y que familia sea de la iglesia, que sea importante, y honorable. La disciplina necesita ser hecha con imparcialidad. ¿Ok? Y no debemos ser gobernados por el temor de los hombres, pero con el temor de Dios por dentro de la casa de Dios. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Acá es la instrucción clara de que no seamos apresados para la ordenación de alguien. Poner apresuradamente, con ligereza, las manos a ninguno es no pongan la ordenación muy rápido. Es necesario conocer mejor la persona, testarla en el servicio de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, feriré el pastor y el rebaño se va a esparcir. Y no sean muchos que desean ser maestros sabiendo que tendrán más responsabilidad. Es innegable que vengan los escándalos, pero hay aquellos por medio de quien viene. Cuando un liderazgo, un líder de la iglesia cae en pecado, lo afecta a vida de todo. Y por eso necesitamos ser más cautelosos para la ordenación. Hay personas que son muy interesadas con jóvenes. Ay, a mí me ama la palabra de Dios, la fe reformada, los símbolos de fe, él sabe todo, y va a ser un excelente presbítero de la vida de la iglesia, pero la persona no tiene madurez. Y el prejuicio después hace más largo do que era la promesa de servicio. Es eso que Pablo está diciendo. No sé con ligereza. Y después son recomendaciones propias de la medicina de la época. No tenía penicilina, cirugía y otros tantos. Timoteo tenía un problema en su estómago y el vino, un poco de vino, era como un analgésico y que le aliviaba los dolores. No era para tomar todo y te va a olvidar de tu dolor. Y yo no sé tomar nada porque ella está muy bueno, esta medicina es muy buena de la iglesia. No es esa la idea acá. Es como una medicina verdaderamente. ¿Te acuerdas de la parábola de, ay, ¿cómo se llama? De buen samaritano. El buen samaritano ha sido socorrido con óleo y vino porque tenía un aspecto medicinal. No era místico, no era magia, ¿ve? No era un hechicero que va a hacer en el nombre del Padre, de Hijo, el poder de los espíritus te va a través de vino. No, no es, ni es magia, ni es borracho. Es medicina común acá, ¿ok? Y así se termina diciendo que nosotros no tenemos los ojos completos. Hay pecados que están ocultos y hay otros que son revelados. Así como hay piedad que es oculta y otra que es revelada, debemos ser maduros en esto todo. Ok, hermano, así finalizamos hoy este quinto capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Espero que te haya sido útil. Son cuestiones muy prácticas en la vida de la iglesia y que si atentamos, por supuesto, vamos a desarrollar bastante la vida de la iglesia. Gracias por la atención y por el video que tomamos. Muy bien, hermanos. Muchas gracias, profesor. Si tienen preguntas, guarden para la próxima clase, que ya son las 10. Así, a principio de la clase que viene, pueden hacer las preguntas sobre el texto.
¿Está bien? Oramos y terminamos esta clase una vez más. Fabián, por favor, guíanos en una oración. Así terminamos. Padre Todopoderoso, Señor, te agradecemos otra vez el tiempo compartido, Señor. Agradecemos los medios de los cuales disponemos para poder tener esta clase, Señor. Gracias por el profesor Raimundo que prepara esta enseñanza y gracias por cada uno de mis hermanos que también ponen de su tiempo para ser instruidos en tus verdades, Señor. Padre, ayúdanos a reflexionar sobre estas cosas, Señor, y a poder poner en práctica en nuestro día a día, Señor, la correcta comprensión de tu voluntad, de qué manera debemos tratar a nuestros hermanos en la iglesia, Señor, de qué manera debemos estar atentos para poder guardar la vida de los demás, para poder ayudar en las necesidades de los demás, Señor. Padre, es una enseñanza importante la que hemos recibido, Señor, que viene directamente de tu palabra, Señor. Te doy gracias por el tiempo, te pido que nos acompañes en el descanso de la noche y el día de mañana, cada uno en sus actividades, podamos glorificarte. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Buenas noches, Muchas gracias, hermano. profesor. Dios les Gracias, bendiga. hermanos. Buen descanso a todos. Nos vemos semana que Buenas viene. noches. Bendiciones. Chao, Bendiciones. chao. Bendiciones.